Saludos apreciados estudiantes, les habla su profesor de biología, Alejandro Gamboa, y en este segundo momento pedagógico iniciaremos hablando de las bases genéticas de la evolución. Tenemos como título aquí de tejido temático, creencias, ideas y teorías sobre la evolución de los seres vivos. Espero les guste esta presentación y recuerden que deben verla para saber qué puede salir en el examen presencial que realizarán en el colegio. Como pueden observar, dentro de las preguntas claves para esta temática, esta primera unidad se encuentra en la siguiente. ¿Qué son las mutaciones? ¿Qué son las variaciones? ¿Cuáles son los efectos del ambiente y la evolución? ¿Qué significa el flujo genético en Venezuela o dónde se evidencia este hecho en la historia venezolana? En esta lámina pueden observar que tenemos como título variabilidad genética. Vamos a hablar de uno de los personajes icónicos de esta teoría conocida como teoría de la evolución, el cual es Charles Darwin. Iniciamos hablando de las poblaciones y se dice que las poblaciones sufren cambios en su posa genética. La posa genética o pool genético es, digamos, la constitución genética de una población. Además, se dice que para evolucionar, las poblaciones sufren cambios adaptativos que originan nuevos fenotipos. Es decir, las poblaciones se adaptan al ambiente y como resultado de esta adaptación ocurre la aparición de nuevos fenotipos. Ahora bien, hay que hablar de un concepto muy importante dentro de la temática de la evolución, que es las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Bueno, las mutaciones se consideran como fuentes primordiales de variaciones en una población. Estas mutaciones son cambios bruscos en el ADN, alteraciones en la molécula de ADN, que si bien pueden ser ventajosas, o pueden ser desfavorables, pero si son ventajosas y son transmitidas serán transmitidas a la siguiente generación. Si son desfavorables, el individuo obviamente se eliminará él mismo. Tiene que ser favorables para que sean transmitidas a la siguiente generación. Además, si una mutación genera una desventaja, como ya les había dicho, esta debe ser eliminada, porque va a ser perjudicial para toda la población de individuos. Mientras que si una mutación es neutra, se transmite hasta ser una virtud o un inconveniente. Es decir, en el caso de ser neutra, esta va a persistir en el genotipo del individuo y va a tender a ser positiva o a ser negativa. Ya saben que cuando sea positiva se va a seguir transmitiendo y cuando sea negativa va a ser eliminada. Debemos tener en claro es que las mutaciones son las que originan las variaciones dentro de la población y esas variaciones, poco a poco, con el paso del tiempo, son las que favorecen a la evolución de los individuos. Ahora bien, vamos a hablar de los tipos de mutaciones por su ubicación. Bueno, estas se dan cuando las mutaciones suceden en las células somáticas y no se heredan. Es decir,
tienen que ocurrir las mutaciones en las células sexuales para que puedan ser heredadas. Las células somáticas son las células de la mayoría de nuestro cuerpo. Las células sexuales son las que se encuentran en nuestros órganos reproductores. Hay algo que hay que tener en cuenta, es que la recombinación que sufren las células sexuales aumenta la variabilidad de una población al intercambiarse segmentos de los cromosomas. Esto ocurre en un proceso conocido como crossing over, que es parte de la división celular, donde, como acaban de observar, hay una recombinación del material genético y esta recombinación es la que produce esa variación, o digamos que esa variación de fenotipos en los individuos. Hay otro tipo de mutación conocida como o clasificada por su origen. Esta puede ser espontánea si hay una razón aparente para que ocurra, o inducida si es producida por agentes mutagénicos. Un ejemplo de ella es cuando la luz ultravioleta o agentes conservantes afectan directamente al ADN. Ya saben, espontánea o inducida, dependiendo de la razón, dependiendo si hay razón para que ocurra espontánea, si no hay razón, e inducida si hay una razón que la produce directamente. Como cuando los rayos ultravioleta afectan nuestra piel y se producen melanomas, que son un cierto tipo de mutación desfavorable. Entonces, como pueden observar, tenemos los dos tipos de clasificaciones por su ubicación, que tiene que ver cuando afecta directamente a una parte del cromosoma, y por su origen, dependiendo del motivo por el que se originan estas mutaciones. Además de las anteriores, tenemos las mutaciones clasificadas por su nivel. Hay mutaciones conocidas como génicas. Esta se dice que afecta a uno o pocos pares de bases nitrogenadas y pueden ser por duplicación si se repite una o varias pares de bases en el cromosoma, por sustitución si uno o varios pares son cambiados por otros diferentes, por adición si por error es insertado uno o varios pares de base, por delección si se pierden bases durante la replicación del ADN. Entonces podemos observar por duplicación, sustitución, adición o delección. Estos son los cuatro tipos, los cuatro subtipos de mutaciones génicas que ocurren directamente en o afectan directamente las bases nitrogenadas de la molécula de ADN. Además, las mutaciones génicas, ejemplos serían, por ejemplo, el caso del síndrome X frágil, donde existe la pérdida repetida de un segmento de tres bases. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, se origina un retraso mental, sobre todo en los hombres, y la aparición de la anemia falciforme, que también es otro ejemplo de una mutación génica por delección, es decir, por pérdida de bases durante la replicación del ADN. Ahora seguimos explicando los tipos de mutaciones y seguimos en su clasificación por nivel. Observamos que además de las génicas antes mencionadas, ahora tenemos las cromosómicas. Afectan, como ya sabemos, la estructura del cromosoma y se clasifican, es decir, se subclasifican en delecciones. Si se pierde un segmento del cromosoma, un segmento grande. Duplicación, si un segmento grande del cromosoma se replica. O inversión, si un segmento del cromosoma gira 180 grados. Además está la translocación, si un segmento grande del cromosoma salta de un lugar a otro. Entonces, en resumen, existen subclasificaciones para las mutaciones cromosómicas que van a depender de cómo afecten realmente el cromosoma, ya sea una delección, una pérdida, una duplicación, una inversión, como un giro, o una translocación, un cambio completo de un segmento de un lugar a otro. Las mutaciones cromosómicas se ven ejemplificadas en la enfermedad de Fabry, que causa problemas del catabolismo de las grasas tipo glicoesfingolípidos. Pero en las plantas esto da pie a que se originen nuevas especies, es decir, que es favorable para las plantas. Pero como ya sabemos, la mayoría de las mutaciones en realidad son desfavorables para el ser humano porque lo que causa son enfermedades como la que acabo de mencionar, la enfermedad de Fabry. Ahora tenemos las mutaciones también clasificadas por su nivel, pero genómicas. Estas mutaciones afectan en estas mutaciones son alteradas el número del genoma de un individuo. Entonces, pueden ser poliploidía cuando el individuo posee el número completo de cromosomas duplicado,
Haploidía cuando el individuo posee el mismo número de cromosomas que los gametos de su especie. Aneuploidía cuando el individuo posee el número de cromosomas de su especie completo o incompleto. Sabemos que toda especie tiene un cierto número de cromosomas. Creo, quiero que me respondan esa pregunta en clase, ¿cuántos cromosomas posee la especie humana? Y me diga si el ser humano, pues, digamos que les voy a dar ejemplos ahora que son comunes en las plantas, este tipo de mutaciones poliploidía, es decir, hay ocasiones en donde las plantas poseen un número completo de cromosomas duplicado y esto es lo que genera en las plantas nuevas especies. Es muy poco común en la especie humana. Mientras que la haploidía no es frecuente y además los individuos que la poseen tienden a morir. Por su parte, la aneuploidía, un ejemplo de ella es el caso que se ocurre en humanos, que es el síndrome de Klinefelter. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál de este tipo de mutaciones ocurre en los humanos? La respuesta sería aneuploidía, quiero que lo tomen muy en cuenta. ¿Y cuál ocurre en las plantas? La poliploidía. Como pueden observar, ahora vamos a hablar de las variaciones. ¿Qué son las variaciones? Bueno, estas se generan como consecuencia de las mutaciones. Las variaciones pueden ser tanto fenotípicas como genotípicas. Sabemos que el fenotipo son los rasgos observables, entonces si son variaciones fenotípicas, son variaciones que se observan en el fenotipo del individuo y solo basta con mirar las diferencias entre el aspecto físico de los humanos o inclusive de los perros, de los gatos, como podemos ver que de un individuo a otro hay cierta variación en el fenotipo del mismo. Hay personas que son más claras, que tienen la piel más clara, que son más altas, que son más bajas, dependiendo de las características que observamos, hay cierto tipo de variabilidad en su fenotipo. De esta misma forma, hay variabilidad también en su genotipo. Digamos que se trata de cambios directamente en el material genético. Una población puede sufrir variaciones en un mismo gen y estas se presentan más de una forma por una característica como el color de cabello o grupo sanguíneo. Por ejemplo, sabemos que en el ser humano no existe un solo color de cabello, sino que existe más de un tipo de color de cabello y este color de cabello está asociado a un gen. Por eso dicen que las variaciones pueden ser en un mismo gen, lo que origina diferentes fenotipos. El gen para el color de cabello en el ser humano tiene variaciones. Por eso hay diferentes colores de cabello. Hay algo muy importante que es necesario mencionar y es que las mutaciones a veces, a pesar de que son al azar y otras pueden ser generadas por agentes ambientales, como ya les había dicho, como la luz ultravioleta, resultan determinantes en la evolución de las especies. Un ejemplo, un ejemplo es la hipótesis que trata de explicar el origen de las células modernas. Hay un tipo de agente ambiental que es producido por el ser humano. Bueno, también se encuentra en el ambiente de forma natural, pero digamos que el ser humano también lo genera con el uso de, digamos que, aerosoles, conocidos como CFC o compuestos clorofluorocarbonados. Clorofluorocarbonados. Estos compuestos se han acumulado en la atmósfera originando un agujero en la capa de ozono en los ambos polos. Vean cómo el uso desproporcionado de un tipo de compuesto químico ha generado un problema ambiental drástico y severo. Entonces se evidencia cómo la alteración del ambiente por el ser humano y esto puede influir negativamente o ha influido negativamente en la evolución de ciertas especies que han llegado a la extinción, así como puede influir en la evolución del ser humano, ya que su futuro puede ser desfavorable gracias a estos pequeños cambios que está generando en el ambiente. Hay algo muy importante que es necesario mencionar y es que las mutaciones a veces, a pesar de que son al azar y otras pueden ser generadas por agentes ambientales, como ya les había dicho, como la luz ultravioleta, resultan determinantes en la evolución de las especies. Un ejemplo es la hipótesis que trata de explicar el origen de las células modernas. Hay un tipo de agente ambiental que es producido por el ser humano, bueno, también se encuentra en el ambiente de forma natural,
pero digamos que el ser humano también lo genera con el uso de, digamos que, aerosoles, conocidos como CFC o compuestos clorofluorocarbonados. Clorofluorocarbonados. Estos compuestos se han acumulado en la atmósfera originando un agujero en la capa de ozono en los ambos polos. Vean cómo el uso desproporcionado de un tipo de compuesto químico ha generado un problema ambiental drástico y severo. Entonces se evidencia cómo la alteración del ambiente por el ser humano, y esto puede influir negativamente o ha influido negativamente en la evolución de ciertas especies que han llegado a la extinción, así como puede influir en la evolución del ser humano, ya que su futuro puede ser desfavorable gracias a estos pequeños cambios que está generando en el ambiente. Continuamos hablando de los clorofluorocarbonados, y estas son moléculas catalizadoras de la descomposición de ozono, el cual es una molécula de la familia del oxígeno que solamente se encuentra en la estratosfera. El ozono y el oxígeno están relacionados, pero son moléculas muy diferentes. Una se encuentra en nuestro ambiente normal, nosotros respiramos oxígeno, pero el ozono se encuentra en una capa superior de la atmósfera conocida como la estratosfera, muy cercana al espacio exterior. Este ozono es capaz de desviar la luz ultravioleta proveniente del Sol y del espacio, y por ello este ozono es favorable. Pero ¿qué pasa? La velocidad de descomposición del ozono por los clorofluorocarbonados, los CFC, es mucho mayor que su velocidad de regeneración. Es decir, los CFC descomponen el ozono, produciendo que la capa de ozono se desintegre, y eso ha generado el hoyo en la capa de ozono. Como la velocidad de descomposición del ozono es mayor que la velocidad de regeneración, cada vez se va degenerando más la capa de ozono. Se dice además que la capa de ozono se ha adelgazado lo suficientemente como para aumentar significativamente el porcentaje de luz ultravioleta que pasa a la corteza terrestre. Esto ha generado un proceso conocido como el efecto invernadero. Entonces, si la capa de ozono no nos protege, obviamente la luz ultravioleta va a entrar a su placer, es decir, va a entrar como quiera, y esto es lo que ha generado que el efecto invernadero sea perjudicial, porque el efecto invernadero normalmente es parte de los fenómenos naturales de nuestro planeta. Lo que no es natural es un calentamiento excesivo que se ha visto en las últimas décadas, provocando desequilibrios ambientales. Entonces, la luz ultravioleta, cuando incide en el material genético, puede generar mutaciones o melanomas. ¿Por qué hablamos de los efectos en el ambiente relacionándolos con la evolución? Justamente por esto, porque si la capa de ozono se deteriora, entran más rayos ultravioleta, y los rayos ultravioleta afectan directamente nuestra piel, generando ese tipo de mutación conocidos como melanomas, que son desfavorables para los seres vivos, para todos los seres vivos, pero especialmente para el ser humano, y obviamente va a incidir negativamente en la evolución o en las variaciones que se van a generar en la molécula de ADN de cada individuo del planeta. Otro tema muy importante es cómo ha sido el flujo genético en Venezuela, en la historia de Venezuela. Bueno, Venezuela recibió un flujo genético luego de la llegada de los españoles. Los indígenas venezolanos son de estatura piel cobriza, cabello liso y ojos achinados, pero los nuevos genomas del europeo y el negro se mezclaron en muchos casos con los indígenas, dando origen a un pueblo mestizo, el cual somos ahora. Pero no solamente trajo un nuevo fenotipo, sino que ese fenotipo trajo consigo variaciones genotípicas o mutaciones evidenciadas en enfermedades, enfermedades que antes los pueblos originarios no poseían, los indígenas no poseían esas enfermedades, sino que a razón de esas mezclas es que hubo la presencia de enfermedades. Además de lo anterior, no solo durante la llegada de los españoles, sino que además que estas nuevas enfermedades desfavorecieron a las poblaciones indígenas porque carecían de defensas necesarias, resultando un grupo menos. Vean, en realidad, las enfermedades que trajeron los españoles o que resultaron de la mezcla del material genético
afectaron más a las poblaciones que tenían menos defensa para protegerse. Otro ejemplo del flujo genético en Venezuela durante su historia es lo sucedido luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron personas de todos los países del mundo, pues nuestro país abrió las puertas a esos europeos que huían de sus tierras natales, y también se realizó la mezcla de su ADN con el nuestro, que ya era mestizo, y aumentó aún más la diversidad. Entonces no solo somos resultado de la combinación de material genético del grupo español, del grupo africano, los indígenas, sino que también de europeos, es decir, personas de todas partes del mundo. Entonces, como podemos observar, hay una extensiva variabilidad genética en la población de individuos de Venezuela. Espero les haya gustado esta presentación y nos vemos en la asesoría.